buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Rosales y pertenezco a la sección B de la cohorte 2020-2021 del programa Samuel Robinson de la Universidad Central de Venezuela. En el presente trabajo se expondrá un caso ocurrido en el capítulo número 1 de la serie New Amsterdam. Dicho caso corresponde al trastorno de placenta previa sufrido por Georgia, la esposa del director médico del Hospital New Amsterdam, y tratado por la doctora Susan. Una paciente de aproximadamente 35 años, en curso del primer embarazo avanzado sin interrupciones y con varios abortos previos, acudió al servicio de emergencias al presentar abundante sangrado transvaginal. Se le administraron 4 gramos del sulfato de magnesio intravenoso, corticosteroides, una unidad de sangreo negativo y un cruce compatible. Finalmente, tras realizar un ultrasonido abdominal, se confirmó la presencia del trastorno de placenta previa. No se indicó cesárea de emergencia debido a que el sangrado se detuvo y los latidos del corazón del feto estaban estables. Previo a explicar la enfermedad seleccionada y mencionada en líneas anteriores, se considera necesario exponer algunos aspectos importantes relacionados con el embarazo. En primer lugar, en 2007, el Comité de Aspectos Éticos de la Reproducción Humana y la Salud de las Mujeres de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia definió el embarazo como el periodo que transcurre entre la fecundación del óvulo por un espermatozoide hasta el momento del parto. Sin embargo, para la Organización Mundial de la Salud, el embarazo comienza cuando termina la implantación del embrión en el útero, ya que, en muchos casos, el óvulo es fecundado pero no llega a implantarse y por ende el embarazo no comienza. En segundo lugar, durante el embarazo hay 6 órganos y sustancias de gran importancia. El primero es el útero. Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el útero, o también llamado matriz, es un órgano muscular hueco que se ubica en la pelvis femenina, entre la vejiga y el recto, cuya función principal es recibir al cigoto para su implantación, crecimiento y nutrición por medio de los vasos sanguíneos especialmente desarrollados para ese propósito. El segundo es el cuello del útero. El cuello uterino es la parte más baja y estrecha, que sirve de entrada al útero. Este órgano conecta la parte superior del útero con la vagina y corresponde a la abertura o paso por el que el feto debe pasar antes del parto vaginal. La tercera es la placenta. Según la Clínica Mayo, la placenta es un órgano que se desarrolla en el útero durante el embarazo. Esta estructura brinda oxígenos y nutrientes al bebé en crecimiento y elimina los desechos de la sangre del mismo. El cuarto es el saco amniótico, el cual es un par delgado pero resistente de membranas transparentes que sostienen al embrión durante el desarrollo, hasta poco antes del nacimiento. El quinto es el líquido amniótico. La Biblioteca Nacional de Estados Unidos afirma que el líquido amniótico es un fluido líquido que rodea y amortigua al embrión y luego al feto en desarrollo. Dicho líquido permite al feto moverse dentro de la pared del útero sin que las paredes de éste se ajusten demasiado a su cuerpo. Además, le proporciona sustentación hidráulica. El sexto es el cordón umbilical. La Clínica Mayo afirma que el cordón umbilical es aquel cordón largo que conecta al bebé con la placenta. Ahora bien, ya definidos y explicados algunos aspectos necesarios para la comprensión de la exposición, se procederá a explicar el trastorno seleccionado, la placenta previa. De acuerdo con la revista sanitaria, la placenta previa es una complicación del embarazo en el que la placenta obstruye total o parcialmente el orificio del cuello del útero, es decir, obstruye la abertura por la que debería salir el bebé en el momento del parto. En un embarazo normal, la placenta se desplaza en el útero a medida que éste crece. Hacia el tercer trimestre, la placenta debería estar cerca de la porción superior del útero, de forma que el cuello uterino quede despejado para el parto. Debido a los cambios de posición que experimenta la placenta por el crecimiento uterino, solo se puede hablar de placenta previa a partir de la semana 20 de gestación. Existen 3 tipos de placenta previa. La primera es la placenta previa total, la cual sucede cuando la placenta cubre por completo la abertura del cuello del útero. La segunda es la placenta previa parcial. En este caso, la placenta cubre parcialmente la abertura del cuello del útero. Y la tercera es la placenta previa marginal, en la cual la placenta está cerca del borde del cuello del útero, pero no lo cubre. Las causas de la placenta previa se desconocen. Sin embargo, se piensa que puede deberse a 1. Causas uterinas. Como consecuencia, anomalías en la parte superior de la cavidad uterina, producto de cesáreas, legrados, múltiples partos, miomas, antecedentes de placenta previa, etc., que favorecen a la implantación y el desarrollo de la placenta en la parte inferior de la misma.
2. Causas placentarias. Como consecuencia, un aumento exagerado del tamaño de la placenta, como producto de gestaciones múltiples, riego sanguíneo bajo, tabaquismo, consumo de cocaína, etc. Y 3. La porción inferior del útero no es la adecuada para que se inserte la placenta, porque es más delgada y con menos musculatura que la zona superior. Esta condición hace que las placentas que se inserten allí sean más extendidas, aplanadas e irregulares, se fijen de forma más inestable y puedan invadir los tejidos adyacentes. Los factores de riesgo para sufrir una placenta previa incluyen los traumatismos previos en el útero y en su vascularización. Los más frecuentes son 1. Antecedentes de otra placenta previa. 2. Cesáreas anteriores o intervenciones quirúrgicas previas en el útero. 3. Gestaciones múltiples. 4. Haber tenido varios hijos, es decir, multiparidad. 5. Edad materna avanzada, que corresponde a más de 35 años. 6. Tratamientos de fertilidad. 7. Abortos previos o legrados uterinos. 8. Tabaquismo. 9. Consumo de cocaína durante el embarazo. Y 10. Feto de sexo masculino. Con respecto a los síntomas, se afirma que entre el 70 y 80% de los casos, la placenta previa se presenta como un sangrado vaginal repentino e indoloro de sangre roja y líquida. Entre un 10 y 20% de los casos se producen, además, contracciones uterinas dolorosas, mientras que un 10% de las pacientes con placenta previa no experimenta sangrado vaginal ni ningún otro síntoma. Es importante mencionar que existe una tendencia a que el sangrado se interrumpa espontáneamente, con la ayuda del reposo. Sin embargo, lo habitual es que comience de nuevo días o semanas después con sangrados mayores e intervalos cada vez más cortos. Cuanto antes se produzca la primera hemorragia, peor será el pronóstico. Además, en una tercera parte de los casos, el sangrado se produce antes de la semana 30 de la gestación. Este grupo es el que tiene mayor riesgo de necesitar transfusiones sanguíneas, de sufrir partos prematuros y de mayor mortalidad perinatal. Otro tercio de las pacientes sangran por primera vez entre las semanas 30 y 36 de la gestación, y el resto lo hace después de la semana 36. Existen dos grandes complicaciones de la placenta previa. La primera es el sangrado. Durante el trabajo de parto, el parto o en las primeras horas después de dar a luz, puede presentarse un sangrado vaginal intenso que puede poner en riesgo la vida del bebé. Además, dicho sangrado puede dar lugar a un shock hipovolémico y al acretismo. 2. Parto prematuro. El sangrado intenso puede producir una cesárea de emergencia antes de que el embarazo haya llegado a término. A su vez, la cesárea prematura puede ocasionar que aumenten los riesgos de morbimortalidad perinatal. La placenta previa se diagnostica mediante una ecografía abdominal y o transvaginal. Durante este último estudio, el proveedor de atención médica debe tener cuidado con la posición del transductor en la vagina para no romper la placenta. El diagnóstico puede ser durante una consulta prenatal de rutina o después de un episodio de sangrado vaginal. La mayoría de los casos de placenta previa se diagnostican durante una ecografía en el segundo trimestre. No obstante, si el proveedor de atención médica sospecha que hay placenta previa, evitará los exámenes vaginales de rutina para reducir el riesgo de sangrado intenso. No hay tratamientos médicos ni quirúrgicos para curar la placenta previa, pero existen varias opciones para controlar el sangrado provocado por esta afección. Dicho control del sangrado depende de varios factores, incluidos los siguientes. 1. La cantidad de sangrado. 2. Si el sangrado se detuvo. 3. El tiempo de gestación del embarazo. 4. El estado de salud de la paciente. 5. El estado de salud del bebé. Y 6. La posición de la placenta y la del bebé. Es importante mencionar que si la placenta previa no se resuelve durante el embarazo, el objetivo del tratamiento es ayudarte a llegar lo más cerca posible de la fecha de parto. Casi todas las mujeres con placenta previa no resuelta requieren parto por cesárea. Ahora bien, las indicaciones del médico van a depender del grado de sangrado de la paciente. 1. Si existe poco o nada de sangrado, el proveedor de atención médica puede recomendar que se haga reposo, es decir, que se eviten las actividades que puedan provocar sangrado, como el sexo y el ejercicio. 2. Si el sangrado es intenso, la paciente va a requerir atención médica inmediata en el centro más cercano. Además, es posible que sea necesaria una transfusión de sangre. Si el sangrado continúa o hay varios episodios de sangrado, es probable que se deba tener un parto prematuro. 3. Si el sangrado no para, es probable que se necesite una cesárea de emergencia, incluso si el bebé es prematuro.
En el capítulo 1 de la serie, la doctora Susan le administró a la paciente sulfato de magnesio, un neuroprotector fetal efectivo cuando se administra prenatalmente a embarazadas con riesgo de parto muy prematuro, el cual reduce la presión arterial sistólica mientras mantiene la presión arterial diastólica, por lo que deja el flujo de sangre al feto sin compromiso. También le administró corticosteroides para la maduración de los pulmones del bebé en caso de que hubiese sido necesaria una cesárea de emergencia como consecuencia del sangrado. Y, a su vez, le suministró a la paciente sangre factor O negativo para tratar la pérdida de sangre. Con respecto al episodio, el tratamiento indicado y administrado a la paciente por orden de la doctora Susan resolvió el problema de la placenta previa, mientras que, en relación a mi conocimiento personal, puedo afirmar lo siguiente. Por más que estar embarazada es un momento mágico para la mayoría de las mujeres, a veces las cosas no resultan como se planean. Como ejemplo de ello tenemos a Georgia, la cual, dentro de su ilusión de ser madre tras tener varias pérdidas, tuvo que lidiar con un momento estresante al pensar que perdería a su bebé como consecuencia del trastorno que sufría. Además, la construcción de un buen pronóstico está asociada a una detección oportuna de la placenta previa, de manera que haya una programación del momento de la cesárea y así disminuyan los riesgos de prematurez y de parto espontáneo.